En primer lugar, tenemos la intervención de José Manuel Araujo, director de Información y Cultura de la Asamblea de la República de Portugal, exsecretario general de la Asamblea de la República de Portugal, vicepresidente del Comité Directivo de la Asociación de Secretarios Generales de la UIP, quien intervendrá con el tema Fiscalización, Control Político y Combate a la Corrupción. Le damos la bienvenida a José Manuel Araujo. Muchas gracias. Muy buena tarde. Espero que me escuchen bien. Estamos estrenando un poco todos nosotros este tipo de conferencias, de seminario, y la primera cosa que quiero decir es agradecer al presidente de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, al presidente César Ritardo, la invitación para intervenir en este seminario, y saludar también a mi amiga Livia Rivas, que conocí en Quito en 2013 durante la reunión de la UIP, la Unión Interparlamentaria, y que hemos seguido trabajando juntos más de 6 años en la UIP. La UIP es un foro de cooperación, y yo mismo, desde casi 30 años en el Parlamento portugués, estoy trabajando en la cooperación desde siempre, y es esto mismo, la posibilidad de cambiar, de transmitir nuestras informaciones, de nuestro sistema de funcionamiento al tema que tenemos hoy, pero siempre la oportunidad de explicar un poco cómo tenemos nuestras soluciones, y pueden todos verlas y algunas veces decidir por utilizar otras herramientas o no, pero lo más importante es intercambiar esta experiencia. Y yo voy a empezar a compartir mi presentación, que está aquí. Eso que todos la pueden ver sin problema. Esta presentación será naturalmente enviada a la organización y disponible, porque al final tiene un conjunto de enlaces para diferentes websites, información del tema de la corrupción en Portugal. Bien, voy a empezar la presentación con un índice, ¿verdad? Perdón, aquí un problema, así. El índice de mi presentación se puede dividir en estos 6 puntos: la introducción del sistema político constitucional portugués, para que tengan un poco más de información del sistema, el Parlamento legislador y fiscalizador, las dos funciones principales de un Parlamento, el histórico en Portugal del combate a la corrupción, no solo en el Parlamento, pero en todas las instancias gubernamentales también, el sistema actual, cómo estamos organizados para el tema, y al final un diapositivo de conclusión muy sencillo. En primer lugar, hablando del Código Penal, que define el crimen de corrupción, define un poco la corrupción. No es nada diferente probablemente de nuestros países, de Ecuador, de España, de Paraguay, de Uruguay, pero aquí está. Después tendrán el enlace, la corrupción pasiva, donde el funcionario que acepta para sí una ventaja patrimonial, eso está todo en el Código Penal, y la corrupción activa, que es al revés, la persona que pretende prometer a algún funcionario, a alguna persona, una ventaja patrimonial para un objetivo que tiene. La pena de la pasiva es 1 a 8 años, la de activa un poco menor, de 1 a 5 años. Esto es un poco algo que pienso que todos lo saben, con diferentes opciones de redacción, pero están los conceptos de corrupción más o menos claros en términos internacionales, y hay puedo decir, un montón de organizaciones internacionales que se ocupan
se ocupan de este tema de la corrupción. Pero más que un conjunto de texto de palabras, una imagen vale más que 1000 palabras, como se dice en Portugal. Y aquí tenemos lo que pasa. Esta es la imagen que tenemos de corrupción. Alguien que no solo da un saludo, pero por debajo de la mesa tiene la explicación de un acuerdo. Por eso esta imagen que me pareció bien para empezar un poco este tema. Y quiero decir también que el impacto mediático del tema es muy fuerte. Y ahora que vivimos un periodo de pandemia con el problema de la COVID-19, lo que tenemos es un overload, una exagerada presión de los medios, de la comunicación social sobre el tema de la COVID y el combate a la pandemia. La cuestión que quería notar es que después de la pandemia, ahora que empezamos el desconfinamiento, en Portugal hemos iniciado el estado de emergencia el 17 de marzo y en el 5 de mayo, un mes y tal después, empiezan las noticias para allá de la pandemia. ¿Y qué es la primera? Una acusación de una utilización de 88 millones de euros por el gobierno en compras, en gastos de salud, como compra de mascarillas, compras de guantes, de un conjunto de necesidades absolutas e inmediatas, y lo que tenemos es inmediatamente la presión mediática y la presión política de, aquí les muestro, al presidente del partido, del mayor partido de oposición, apelando a la Fiscalía General, MP, Ministerio Público en Portugal, Fiscalía General, para investigar las compras directas. Millones de euros para amigo de tu amigo, mi amigo, es inadmisible. Como podemos ver, toda la gente siente el problema de la corrupción de una forma muy fuerte. Por eso fue el primer tema que pudo surgir después del tema de la pandemia. Y así tenemos al mismo tiempo, hablaba de este problema de los 88 millones de euros de compras, y al mismo tiempo también una acusación a un secretario de Estado del gobierno que pedía a alcaldes para comprar a una empresa de un amigo una determinada materia para el combate al COVID. Por eso vemos cómo los primeros temas, después del tema más brutal que hablamos, es precisamente volver al tema de la corrupción. Y por eso tenemos, yo voy a hablar un poco más tarde, el Consejo de Prevención de la Corrupción, que es un consejo que trabaja aquí en Portugal, es una organización que tenemos pública y que voy a explicar un poco más tarde, pide más transparencia. Luego el día 8 de mayo, más transparencia en las compras de la pandemia, conectadas con la pandemia. Y por eso comprendemos el impacto mediático y la exigencia de todos para una transparencia en todo. Y por eso quería empezar con esta referencia a la importancia de la transparencia y del combate a la corrupción. Voy ahora a hablar un poquito del sistema político constitucional portugués, porque yo pienso que no lo conocen bien. Tenemos la Constitución, los órganos de soberanía. Voy a intentar ser rápido en esta parte. La Constitución que tenemos es de 76, después de la dictadura, después de la Revolución de los Claveles en 25 de abril de 74, y lo que tenemos es la origen. El contexto era un contexto revolucionario con una forma de organización del poder muy, digamos, revolucionaria, pero matizada con un conjunto de aprobaciones que han hecho en ese periodo. Pero en 82, con una revisión, las cosas fueron más claras, se abolió el Consejo de Revolución y otros
se innovó con la creación del Tribunal Constitucional y por eso tenemos una situación ahora de un modelo más claro. Es un modelo, el modelo de nuestra Constitución es un modelo que llamamos de semipresidencialismo. Tenemos al presidente que no tiene poderes ejecutivos. El gobierno tiene el poder ejecutivo, el parlamento tiene el poder legislativo y, evidentemente, el control del gobierno, y el poder legislativo está también en las manos del gobierno, en una forma diferente, pero está también. Al presidente de la República, el jefe de Estado, no es presidente del gobierno, el gobierno es presidido por el primer ministro, y el presidente de la República tiene un poder moderador. Y vamos a ver ahora las diferentes relaciones entre órganos de soberanía. Los órganos están definidos en el artículo 110 de la Constitución portuguesa. El presidente con el poder moderador que hablé, elegido directamente por todos los ciudadanos. La Asamblea de la República, también elegida por todos los ciudadanos, y donde sale la composición parlamentaria que apoya el gobierno, evidentemente, y los tribunales como poder judicial, el gobierno como el poder ejecutivo, los tribunales como poder judicial. Y la relación entre órganos de soberanía es esta que podemos ver. Voy a intentar explicar un poco y con base en el Parlamento. El Parlamento lo que hace es aprueba la composición, quiere decir, el programa de gobierno, que es que se entregue en el Parlamento por el gobierno, que es nombrado por el presidente. El Parlamento aprueba o no el programa y después hace el control permanente de la actividad gubernamental. El presidente de la República tiene lo que llamamos siempre la bomba atómica, que es la posibilidad de disolver el Parlamento y de nombrar, evidentemente, el gobierno y de emitir el gobierno. Quiere decir, y por razones exclusivamente políticas. Quiere decir que ese es algo que muy pocas veces se utiliza y el presidente tiene el poder moderador. El gobierno, evidentemente, tiene la dirección de la política en general y tiene los poderes legislativos que vamos a ver un poco más tarde cómo funciona. Y, evidentemente, gestiona la administración pública y los tribunales con el poder judicial, como ya mencioné. El Parlamento legislador y fiscalizador son las dos funciones más importantes de un Parlamento, y estamos en un Parlamento y estamos entre amigos parlamentarios que tienen la preocupación de dar una capacidad añadida a los parlamentos para hacer las dos cosas, legislar bien y fiscalizar la actividad ejecutiva. Y aquí tenemos lo que hacemos. Aquí un breve diapositivo que les muestra la actual composición del Parlamento portugués, que tiene una mayoría no absoluta porque le quedan 8 diputados. Es una mayoría socialista con el apoyo parlamentario del Bloque de Izquierda y del Partido Comunista. Aquí está, y tenemos el Partido Socialista, el partido mayoritario, el segundo mayor partido en la oposición, el Socialdemócrata, y después el Bloque de Izquierda, Comunista, Partido Popular, Animales y Naturaleza, Ecologista, Liga de Derecha, Iniciativa Liberal también más a la derecha, y Libre, que hubo un problema con la diputada del Libre que rompió con su partido y ahora está como no inscrita. Entonces, es solo para tener una idea de cómo funciona, de qué composición tenemos de las elecciones de 2019. La función legislativa del Parlamento es para todas las materias, excepto una, que es la organización interna del gobierno, y es natural que así sea. Después tenemos la capacidad exclusiva en ciertas materias: el presupuesto, la defensa nacional, impuestos, código penal, sistema electoral
Para esto, solo el Parlamento puede legislar y para algunos de ellos hay un sistema de mayoría calificada. Quiere decir, para el sistema electoral, para cambiarlo, es necesario 2/3 de los diputados en funciones para cambiar la situación. Es natural, normalmente son los puntos, las materias más importantes de legislar y se quedan en la competencia, la capacidad exclusiva del Parlamento. Y después hay una capacidad legislativa en competencia con la del gobierno que puede, en las materias que no están en el punto arriba, tener la capacidad de legislar y tenemos incluso la posibilidad de, el Parlamento puede también revogar, cambiar una ley del gobierno si entiende que eso debe ser hecho. La función política y de supervisión, que es donde vamos a ver también la presencia de trabajo por la corrupción, es el escrutinio de la conformidad con la Constitución y las leyes, que eso quiere decir, evidentemente, la posibilidad del Parlamento poder solicitar el análisis de constitucionalidad al Tribunal Constitucional de una ley o de una ley del gobierno, de una situación incluso del propio Parlamento. Un grupo parlamentario puede invocar la posibilidad de discutir la constitucionalidad de esa norma. Después, la evaluación de los actos del gobierno y de la administración pública. Eso es la parte más importante de la función de supervisión, de política, del control. Y aquí tenemos el sistema con debates quincenales con el primer ministro en pleno y en comisiones los ministros que están mínimo 4 veces al año. Esto es, nuestro regimiento fue cambiado en 2008 y esto cambió mucho las cosas. La parte que estábamos sintiendo es que el debate no se hacía en el Parlamento. Con este cambio, las cosas cambiaron y el Parlamento ganó el centro de la actividad política. Y evidentemente que hay también una función política de relación con otros órganos. Eso quiere decir este conjunto de competencias, como autorizar los viajes del jefe de Estado o aprobar algunos juicios del Tribunal Constitucional, la nominación del defensor del pueblo, del presidente del Consejo Económico y Social. Hay un conjunto de entidades, de personalidades que son elegidas por el Parlamento y les da esa legitimidad parlamentaria a todos. Los órganos del Parlamento tenemos evidentemente el Pleno, comisiones, como en todos los parlamentos, y que tenemos las de los 3 tipos más normales, que son las especializadas permanentes, que son definidas al principio de cada legislatura, y después las de investigación o eventuales. Las eventuales voy a nombrar una un poco más tarde, que fue exactamente para análisis de la cuestión de la corrupción. Pero las de investigación son las más conocidas o de más actividad, porque son cuando surge un problema político, un problema económico en el país y hay una situación en que el Parlamento gana un poco un poder casi judicial y puede llamar y puede investigar la situación que ha ocurrido. El histórico del combate a la corrupción. Aquí quería hablaros de... En Portugal se habla de corrupción como es natural en todos los otros países. La situación fue, desde la democracia, desde la implementación de la democracia, fue siempre una preocupación, porque antes el poder estaba en un gobierno que controlaba todo y que tenía un conjunto de decisiones no controlables por el Parlamento. Y después de 74, después de 76 con la Constitución, han empezado a dar un conjunto de pasos para el combate a la corrupción. Y en 83
fue creada, no en 86, pero fue creada una alta autoridad contra la corrupción, con un alto comisario, una persona muy conocida, que fue elegido por los diputados y empezó a trabajar y a hacer recomendaciones para alerta al gobierno, a la administración sobre un conjunto de actitudes que deberían ser más transparentes. Después del 86 se ha creado por ley esta autoridad y el alto comisario elegido por 2/3 de los diputados. ¿Eso qué hacía? ¿Qué hacía esta autoridad? Básicamente recopilaba un conjunto de informaciones y proponía algunas recomendaciones para legislar en favor de la transparencia contra los actos de corrupción que cada vez serían mayores y con más impacto económico. Esas reuniones regulares con el gobierno y también con el Parlamento fueron la base para muchas leyes de combate a la corrupción y también de las modificaciones al Código Penal para que la corrupción sea más punida. Después tenemos en 2008, más reciente, hace casi 12 años, una creación de un Consejo de Prevención de la Corrupción. Después, porque 86, perdón que me olvidé de esto, en 92 esta alta autoridad termina, es extinta y la decisión era vamos a resolver los problemas con legislación. Pero pasado algún tiempo fue importante crear un Consejo de Prevención de la Corrupción presidido por el presidente del Tribunal de Cuentas y que puede hacer recomendaciones. Eso lo tenemos aquí. Eso es el sistema actual que voy a explicar un poco más tarde. En enero de 2010 fue creada una comisión parlamentaria y eventual, como les comentaba hace poco, para seguimiento del fenómeno de la corrupción y análisis de soluciones para el combate. Lo que quería esta comisión era hacer algo como un trabajo de consolidación y de compilación de la legislación de corrupción. Eso podría darles la posibilidad de casi un código penal para la corrupción y que podría juntar en toda una única ley todas las situaciones de corrupción en diferentes campos y al mismo tiempo poder tener una solución de un conjunto de penas que podrían ser implementadas de una forma global. Desafortunadamente, en 2011, al principio de 2011, la legislatura termina por una situación de dimisión del gobierno y esta comisión no ha llegado al final sus trabajos y solo dejó los trabajos preparatorios de un conjunto de normas, pero no trabajó hasta el final y no tenemos resultados prácticos de esto. Pero así llegamos al sistema actual. El sistema actual tenemos, evidentemente, las normas del Código Penal y otras normas también. Yo siempre me recuerdo también incluso de las normas de la corrupción deportiva, que es una adaptación de la corrupción, pero está también en las reglas de las federaciones deportivas. Y el sistema actual de control de la corrupción tiene como base este Consejo de Prevención de la Corrupción. Lo que hace, su actividad es recomendar al gobierno y a la administración hacer recomendaciones. Hasta ahora no demasiadas, son 11, básicamente una al año, pero son recomendaciones para un conjunto de órganos de administración que deben aprobar ellos mismos
planos de prevención de corrupción. Nuestro Parlamento tiene también un plano de prevención de corrupción. ¿Y qué hace este Consejo? Básicamente organiza informaciones a la prevención de la ocurrencia de factos de corrupción activa o pasiva, de criminalidad económica, de blanqueamiento de capitales, de tráfico de influencia, de apropiación ilegítima de bienes públicos. Entonces, este conjunto de información que el Tribunal de Cuentas, porque controla la gestión pública, puede dar a este Consejo y este Consejo puede recomendar. Como les hablaba hace un ratito, lo que pasa es que la última recomendación tiene este título exactamente: la prevención de riesgos de corrupción e infracciones conexas en el ámbito de las medidas de respuesta al surto pandémico de la COVID. Y que eso quiere decir que el enlace está ahí, pueden ver que dice el Consejo de Corrupción, de Prevención de la Corrupción, que todos los decisores tienen que mantener los cuidados propios de una cultura promotora de los más elevados índices de transparencia, de ética e integridad, adoptando medidas de prevención y mitigación de riesgos en el ámbito de sus conductas. Eso quiere decir que el Tribunal de Cuentas, este Consejo de Prevención de la Corrupción, han señalado que adquirir un conjunto de bienes, aunque sea muy urgente comprarlos, no puede ser un argumento para hacerlo sin ninguna regla. Y por eso la transparencia es fundamental. Eso el gobierno ha adoptado después de esta recomendación y también de las críticas políticas, la capacidad de tener online todas las compras y ahí haber alguna investigación sobre si las compras fueran correctamente hechas, pero considerando también la urgencia de la situación. Estimado José Manuel, perdona que te interrumpa, te quedan 5 minutos. Ok, perfecto. Aquí en el sistema actual tenemos también este Consejo tiene que hacer un informe al Parlamento y también al Gobierno en cada mes de marzo de cada año. Cada año hay un informe sobre la situación de la prevención de la corrupción, cómo estamos en esta situación, y que tiene la consecuencia de una audición en la Comisión Parlamentaria de Asuntos Constitucionales para un poco comprender el informe y tomar las medidas legislativas que se consideren adecuadas. Esto es la parte, el sistema que tenemos en este momento, un poco el control del Parlamento. ¿Cómo lo hace? La Comisión de Asuntos Constitucionales puede legislar y fiscalizar actividades conexas con este tema de la corrupción. Lo que hace es, recibir este Consejo de la Prevención de la Corrupción y recibir de ellos un conjunto de información y después legislar sobre el tema. También, al mismo tiempo, desde 2019, que había siempre una comisión de estatuto de los diputados, ahora es especializada permanente de transparencia y estatuto, y lo que hace es también un informe sobre las cuestiones de incompatibilidad y las cuestiones de transparencia de la actividad política, y también recomendaciones al presidente del Parlamento. Entonces, aquí también con la capacidad de proponer legislación para combate a la corrupción y a la transparencia. Aquí llegamos a la parte casi final de mi presentación. Este tema no voy a explicar qué es la corrupción, solo señalar que la lucha permanente de todas las autoridades, y quiere decir el poder legislativo, como los parlamentos, el poder ejecutivo y el poder judicial, tienen que resolver todas las cuestiones y tienen que comprender su responsabilidad de terminar
con este drama que es para todos los países una situación que tiene que ser superada. Y por eso les dejo con estas dos últimas informaciones. La primera, las leyes en los últimos 10 años sobre el tema de corrupción, solo leyes, y estoy hablando solo de leyes del Parlamento, son 53, por eso comprendemos bien el tema. Y después los enlaces a la Constitución, al Estatuto, a esta Comisión de Transparencia, al Código Penal, al Consejo, la recomendación del Consejo. Les dejo esto para que puedan comprender un poco más y tener la información sobre el combate a la corrupción en Portugal. Y por eso aquí termino con esta referencia. Muchas gracias por haberme escuchado y un abrazo virtualmente, pero muy amigo de Portugal para todos nuestros amigos de Ecuador y también de otros países que están escuchando este seminario.